السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दुनिया में बहुत सी बातें बहुत से लोग और बिला वजह करते हैं. बाज़ लोग मजाक में किसी को कोई लफ्ज़ बात कह देते हैं. Hay mucha gente en el mundo que está involucrada en charlas y conversaciones vanas y sin sentido. Esto significa lagh. Algunos dicen cosas inútiles cuando bromean con los demás y provocan confrontaciones y problemas. Otros hablan sobre temas inútiles en reuniones que no benefician a nadie de ninguna manera. Hablan por el mero hecho de hablar o en ocasiones hablan de manera provocativa e insultando a los demás y hieren sus sentimientos. Aparte de perder el tiempo, no se consigue nada más. El significado léxico de la palabra lagh es una conversación que no es necesaria y es falta de beneficio. También significa aquel que se involucra en conversaciones vanas sin ninguna razón. En el Sagrado Corán, Allah el Todopoderoso ha prohibido a un verdadero creyente, un mu'min, participar en discusiones, en conversaciones vanas. El segundo Jalifa ha explicado este mandamiento de Allah el Todopoderoso en un lugar cuando menciona una narración que el Mesías prometido solía recitar, solía narrar. El signo de un verdadero creyente es que él o ella se alejan cuando observan algo vano y fútil. Sin embargo, es extremadamente lamentable que a pesar de que las mujeres siempre se han sentido atraídas por estos objetivos vanos, los hombres en la actualidad también han caído en la misma condición. Las mujeres, por ejemplo, sin necesidad, preguntan normalmente a los demás que ¿por cuánto te han costado estas prendas? Estas discusiones triviales no tienen ningún sentido. También preguntan ¿de dónde has conseguido esta joya?
Esta conversación, que es una conversación mundana y materialista, no tiene ningún objetivo y crea efectos negativos sobre las mujeres de su alrededor. Una mujer se siente angustiada hasta que descubre la entera historia del objeto del cual están discutiendo. El Mesías prometido relata: una mujer tenía un anillo, se compró un anillo, pero nadie le dio ninguna importancia, ni siquiera se percató de él. Era un anillo muy precioso de oro. Frustrada, quemó su propia casa. La gente le preguntó: ¿acaso se ha salvado algo? A lo cual ella contestó: solo ha sobrevivido este anillo y nada más. Otra mujer le preguntó: hermana, ¿de dónde has conseguido este anillo? Es precioso. Ella contestó: si tan solo me hubieses preguntado esto antes, mi casa no se hubiese quemado. El segundo califa, Dios esté contento con él, dice: esta práctica no se limita tan solo a las mujeres, sino que además los hombres también entran en este tipo de interrogación innecesaria. Tras decir Assalamu alaikum, comienzan a preguntar: ¿de dónde vienes? ¿Dónde vas? ¿Cuánto ganas? Pero, ¿por qué necesitan hurgar en los asuntos de los demás? El segundo califa cita el ejemplo de los países occidentales y los países ingleses y dice: nunca preguntan el uno al otro cuál es tu profesión, cuál es tu educación, cuál es tu salario. No hurgan, no tienen la mentalidad de hurgar en las vidas de los demás. Por lo tanto, la palabra lagh no infiere solo algo que causa dolor a los demás, sino que la palabra lagh también se refiere a cualquier cosa inútil. El Mesías prometido explica esto en un lugar cuando dice: cualquier acto que no inflige ningún tipo concreto de dolor. Es decir, hay cosas que no hieren a los demás, pero aún así son totalmente inútiles e innecesarias. Por lo tanto, la condición de un verdadero creyente es que sus palabras y su conversación siempre debe ser significativa y además debe abstenerse de las conversaciones inútiles. Sin embargo, cuando analizamos la situación, observamos que muchas personas hablan sin ningún propósito. Ahora voy a presentar algunos relatos que nos dan un ejemplo a nosotros. Estos nos las ha transmitido el segundo califa y fueron contadas o narradas por el santo Mesías prometido. El segundo califa dice: el Mesías prometido solía relatar una broma. En una ocasión, un barrendero que vivía en un pueblo y que levantaba cargas y basura pasaba por la ciudad de Lahore, en Pakistán. Vio que había una gran lamentación, conmoción y luto en la ciudad. Hindús, musulmanes, hombres y mujeres, todos estaban llorando. El barrendero preguntó a alguien qué es lo que sucedía, a lo cual le contestaron: el Maharaja Ranjit Singh ha fallecido. El segundo califa dice: entre los gobernantes sikhs de aquella época habían algunos maharajas infames y desprestigiados. Sin embargo, no hay duda, y he escuchado al Mesías prometido decir esto también, que el Maharaja Ranjit Singh estableció la paz en su era y eliminó muchos de los males que habían en ese momento. Los relatos que escuchamos del maltrato de los sikhs hacia los musulmanes se están relacionados con otras épocas en el tiempo, cuando el gobierno estaba fragmentado en distintas áreas. La violencia y la injusticia era prevalente. Maharaja Ranjit Singh siempre trató de establecer la paz y extendió un buen trato a los musulmanes. El segundo califa además explica: y los ministros de Ranjit Singh también eran musulmanes. Nuestro abuelo, es decir, el abuelo del Mesías prometido, el padre del Mesías prometido, estaba entre sus generales y servía en una posición elevada bajo el Ranjit Singh. Por lo tanto, mucha gente se sintió traumatizada por su fallecimiento, porque recuerdan todo lo que hizo por el país
y cómo se esforzó por eliminar los conflictos. Viendo este lamento, el barrendero trató de encontrar la razón tras ella y le dijeron que Maharaja Ranjit Singh había fallecido. El barrendero se sintió asombrado con estupefacción y le dijo, ¿por qué está la gente lamentándose tanto por la muerte de esta persona? La gente como mi padre también ha muerto. Entonces, ¿qué importancia tiene Maharaja Ranjit Singh? Tras narrar esta broma, el Mesías Prometido dijo, la gente valora aquello que consideran que es importante. El padre del barrendero le trató bien y por lo tanto él le recordaba con gran afecto. Pero cientos de miles de personas recibieron un buen trato de Maharaja Ranjit Singh. El barrendero no era una de esas personas, por lo tanto no tenía ese discernimiento para comprender el beneficio al país y la paz que estableció el Maharaja. Y esta paz nacional era un tema muy importante. Esto no significaba nada para el barrendero en comparación por el beneficio que recibió como un individuo. Él pensó que cuando su propio padre había muerto, ¿qué importancia tenía que un tal Maharaja Ranjit Singh también había muerto? En resumen, la importancia de las necesidades individuales del hombre le hace considerar las cosas pequeñas como importantes. Si un niño joven tiene un precioso diamante, ¿qué valor le va a dar? Por lo tanto, un verdadero creyente debe esforzarse por establecer su valor a través de su comportamiento y conducta, a través de tratar a los demás con compasión y a través de extender beneficios a los demás y ser amable. El valor de uno mismo y su valía no debe estar limitada. No debe darse el caso que solo aquellos que son cercanos a una persona lamentan su fallecimiento, sino que la sociedad en general donde él vive debe tenerle respeto. Cada uno tiene su propio círculo. Cuando un Ahmadi presenta una imagen piadosa en su círculo, no solo les beneficia a un nivel individual, sino que además se convierte en una forma de establecer una reputación buena y piadosa de la comunidad ahmadía. Así es como las avenidas del Tabligh se abren. El mundo llega a entender que solo si los Ahmadis se extienden su influencia por la humanidad, el mundo se dará cuenta de que las enseñanzas del Islam, las verdaderas enseñanzas del Islam, deberán establecerse para conseguir la seguridad y la paz en el mundo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe esforzarse en nuestros círculos para llenar el agujero de conocimiento en la gente. Algunas personas creen que han logrado muchas cosas tras un mínimo sacrificio. Sin embargo, hay otros que no ofrecen ni siquiera un sacrificio y piensan falsamente que lo han hecho y recuerdan a los demás de los favores que han hecho por ellos. El Mesías Prometido solía relatar una narración en referencia a este tipo de gente. Dice, una persona invitó a otra persona para cenar y no escatimó en esfuerzos para proporcionarle toda la hospitalidad que pudo. Cuando el invitado se iba, el anfitrión se disculpó diciendo que su mujer estaba enferma y debido a otras obligaciones no podía haberle servido de mejor manera. Dijo que esperaba que el invitado le perdonara y lo pasara por alto. Tras escuchar esto, el invitado le contestó, «Conozco el motivo por el cual estás diciendo esto. ¿Deseas que yo te elogie y acepte que he sido favorecido por ti? No esperes esto de mí. De hecho, en todo caso, tú deberías aceptar el favor que yo te he hecho a ti». El anfitrión respondió, no era en absoluto mi intención presumir de ningún favor. De verdad me siento avergonzado por no haberte ofrecido mejor hospitalidad. Por favor, infórmame si consideras que me has hecho un favor y te agradeceré por ello. El invitado dijo, independientemente de lo que digas, sé muy bien el motivo en tu corazón. Es decir, que aparentemente
incluso alcanzaba a ver la condición del corazón de una persona. Pero recuerda, todo lo que has hecho es darme comida. ¿Qué más amabilidad y favores me has dado? El favor que yo te he dado es mucho mayor. Mira a tu habitación. Ahí hay equipos en esta habitación donde me has sentado que valen miles en valor. Si hubiera querido, podría haber quemado todo esto cuando fuiste a traerme la comida. Ahora dime tú, ¿acaso habría sobrevivido un penique de tu equipo si hubiera quemado todo? Pero no lo he hecho y por eso esto es un pequeño favor que he hecho para ti. Al escuchar esto, el anfitrión exclamó: ciertamente me has hecho un gran favor y te doy mi agradecimiento a ti por esto y por no haber quemado mi casa. Así que observad, hay gente de este tipo que en lugar de mostrar gratitud a aquellos que le han mostrado algún favor, creen que ellos mismos han hecho un favor. Por lo tanto, un verdadero creyente debe ser agradecido a aquel que es verdaderamente compasivo y amable a él, y no debe olvidar los favores de las demás personas como la persona de este relato. En un lugar, el segundo califa ha aconsejado a los misioneros y cita un ejemplo que solía narrar el Mesías prometido. El segundo califa dice: Hazrat Saheb, es decir, el Mesías prometido, relataba, había un rey que era un devoto seguidor de un guía espiritual y continuamente decía a sus ministros: id a visitar a mi guía espiritual. Puesto que uno de los ministros conocía la realidad de este guía espiritual, solía evitarle. Finalmente, cuando el rey fue a visitar a este guía espiritual, llevó a su ministro con él. El guía espiritual se dirigió al rey y dijo: oh rey, servir a la religión es un cometido muy noble. Alejandro el Grande sirvió al Islam y es reconocido hasta la actualidad por ello. Azur dice que he relatado esta narración anteriormente también. Al escuchar esto, el ministro dijo: oh, vuestra santidad, además de ser un santo, el guía espiritual es también un experto historiador. Alejandro el Grande, a quien se refiere el guía espiritual, vino antes del Islam. En otras palabras, dijo irónicamente que el guía espiritual no solo era un amigo de Dios, sino que además parecía ser un gran historiador, pues se había inventado una nueva historia. El rey desarrolló un odio a este guía espiritual. Tras relatar esta historia, el Mesías prometido dijo: tener conocimiento de el tema el cual se discute o se debate en una reunión es muy importante. Una persona es insignificante a los ojos de los demás a menos que conozca el tema. También es vital conocer las etiquetas de una reunión. Si un erudito entra en una reunión y se tumba, nadie va a tratarle con respeto. De hecho, va a tener un impacto muy negativo sobre las personas. Por ello, es imprescindible que los misioneros que vayan a cualquier tipo de reunión o evento deben tener el conocimiento de ello de antemano. Cada misionero debe tener suficiente conocimiento para poder de lo siguiente para poder participar en eventos y funciones. Esto es, conocimiento de geografía, historia, matemáticas, medicina, oratoria, las etiquetas y los códigos de conducta de cualquier evento. Esto no es difícil en absoluto. A través de un pequeño esfuerzo, este nivel de conocimiento se puede alcanzar. Libros elementales de cada uno de los campos mencionados anteriormente se pueden estudiar para adquirir esto. Además, a nuestros misioneros se les suele cuestionar hoy en día acerca de los temas actuales en la época actual. En ocasiones, los misioneros no leen regularmente los periódicos o escuchan a las noticias y, por tanto, no tienen el conocimiento del tema que están tratando o no han estudiado, analizado en profundidad el tema. Y debido a ello, la gente de este mundo en ocasiones se quedan con una mala impresión. La gente envía quejas en ocasiones sobre esto.
Por ello, deben adquirir el conocimiento de los temas actuales y es imperativo que se familiaricen con los temas que van a ser discutidos o debatidos en cualquier evento al cual participan. El Mesías prometido ha relatado un ejemplo y dice: una persona tenía 2 hijos y distribuyó su riqueza entre ellos. El más joven viajó lejos y gastó todo su dinero en malprácticas. Finalmente, se ganó la vida trabajando como un granjero, alimentando a los animales. Perdió todo y tuvo que trabajar como un trabajador manual. En este estado desesperado se pensó que los trabajadores que trabajan para mi padre reciben buena comida, mientras que yo estoy aquí muriéndome de hambre. ¿Por qué no me voy a él y le pido que me contrate como un trabajador a mí también? Por lo tanto, fue a su padre, que se sintió muy contento de ver a su hijo. Su padre le abrazó y le pidió a sus siervos que sacrificaran un ternero para poder comerlo y alegrarse juntos y disfrutar de ello. El otro hijo, que también se le había dado parte de la riqueza, estaba gestionando un negocio de forma exitosa. Este se sintió muy triste de que, a pesar de que su hijo pequeño, de su hermano pequeño, había perdido todo, él se le estaba tratando tan bien. Dijo a su padre: que te he servido durante muchos años y nunca te he desobedecido en nada. Sin embargo, nunca has sacrificado tan siquiera el hijo de una cabra para celebrar con mis amigos. Sin embargo, este hijo tuyo ha llegado que ha malgastado todo tu dinero en lujos y extravaganza y ha sacrificado un ternero sano para él. El padre dijo: siempre vas a permanecer aquí conmigo y todo lo que tengo yo pertenece a ti, pero estoy celebrando la llegada de este hermano tuyo porque para mí él estaba muerto antes y ahora ha vuelto a la vida. Es decir, estaba perdido y ahora de nuevo le hemos encontrado. Por lo tanto, una persona que hace un error y confiesa su error y se somete a Dios el Todopoderoso en prostración y arrepentimiento, entonces ciertamente sus oraciones serán aceptadas por Dios el Todopoderoso, quien mostrará su misericordia sobre él a un nivel mayor que antes. Por lo tanto, mientras adoptamos los atributos de Dios Todopoderoso, y un verdadero creyente desea que Dios le trate de una cierta manera, él debe tratar de perdonar a sus hermanos que se han equivocado y que son sinceros en su arrepentimiento y admiten sus faltas. Un verdadero creyente debe orar para aquellos que no buscan el perdón, para que Dios Todopoderoso les perdone sus pecados también de la misma manera que a los nuestros, y para que Él ignore nuestras faltas, pase por alto nuestras faltas. Una persona debe permanecer firme en su conducta en todas las situaciones y no debe flaquear en ningún momento. El Mesías prometido solía decir: un raya, es decir, un rey, en una ocasión comió una berenjena y le gustó mucho. Mucha gente, de hecho, ha oído este relato antes. Cuando entró en su corte, dijo: qué maravillosas son las berenjenas. Y por lo tanto, uno de sus siervos también comenzó a elogiar las berenjenas. Dijo: observad su cara, qué perfecta es. Es como la cabeza de un pir, es decir, un santo, apoyado sobre un turbante, y tiene un complejo azul similar al color del cielo. Se cuelga de su planta como si un príncipe se balanceara sobre un columpio. Le dio todo tipo de complementos.
relató todas sus cualidades medicinales. Tras escuchar esto, el rey se sintió interesado en berenjenas y comenzó a comerlas durante los siguientes días. Sin embargo, porque las berenjenas crean calor en el cuerpo, se puso enfermo y por lo tanto un día el raya dijo que las berenjenas son horribles. El mismo siervo entonces comenzó a hablar negativamente sobre las berenjenas. Dijo: mirad su cara, es tan negra, sus pies son azules, ¿y qué puede ser peor que estar colgado de la planta como si estuviera colgado de la horca? El Mesías prometido dice que todo tiene sus cualidades y sus fallos, y el siervo continuó describiendo todos los fallos desde la perspectiva medicinal. Entre aquellos que estaban sentados, uno de ellos dijo: ¿qué es esto? Ayer estabas describiendo sus cualidades y hoy estás mencionando sus fallos. Al menos di la verdad. El siervo respondió: soy un siervo del raya, no de la berenjena. Actualmente, la condición en general de los musulmanes en el mundo es similar a esta, y debemos aprender una lección de ellos. En relación a la personalidad de una persona y su conducta, un musulmán debe ser más resoluto en su carácter. Desafortunadamente, sin embargo, los musulmanes muestran el peor carácter. Permanecer firme en la verdad no es aceptable para ellos. Donde quiera que vean un beneficio, se vuelven hacia él, ya sea hacia los líderes o hacia el público en general. Para poder permanecer firme en la verdad, se requiere que uno forme su opinión mientras tenga en mente todo aquello que es malo y, correcto y erróneo, y dar su consejo basado en ello. Voy a relatar otra anécdota que está relacionada con la relación de Dios con Dios Todopoderoso. Es la relación con Dios Todopoderoso que ciertamente provee y resuelve todos los problemas, y esta relación se vuelve más fuerte a través del taqwa, es decir, la rectitud. Nosotros, los Ahmadis, que declaramos vivir según las verdaderas enseñanzas del Islam tras haber aceptado al Mesías prometido, debemos por ello mirar hacia Dios Todopoderoso y formar una relación con Él en cada situación. Nuestro éxito nunca puede obtenerse a través de medios materiales. Tendremos éxito si tenemos taqwa y el temor de Dios, y si desarrollamos esto en nuestro interior. En tal instancia, los ángeles allanarán nuestro camino, inshallah, Dios mediante. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesita reflexionar sobre el hecho de que necesitamos desarrollar este taqwa, esta rectitud, y formar una relación con Dios Todopoderoso. Vemos en todo tipo de situaciones que una persona del mundo, la relación con otra persona del mundo puede darle un gran beneficio. Sin embargo, la relación con Dios Todopoderoso puede darnos cientos de miles de veces este beneficio. En relación a esto, el Mesías prometido solía narrar una historia de una persona que en una ocasión se fue de viaje y confió parte de su dinero a un juez. Después de un tiempo, él volvió y le reclamó su dinero. Sin embargo, las intenciones del juez habían cambiado y le contestó: Señor, despierta tus sentidos. ¿De qué dinero me hablas? ¿Y cuándo me confiaste alguna cosa? El hombre no había dejado por escrito ningún tipo de contrato, puesto que pensaba que la personalidad del juez era suficiente garantía para él. El juez dijo: si me hubieses confiado con algo de dinero, entonces demuéstreme alguna pieza de evidencia, tráeme un recibo o un testigo.
Él trató de todas las maneras posibles recordarle de ello. Sin embargo, el juez insistió que estaba fuera de sus sentidos y que no le había dado ningún dinero. Por lo tanto, él envió una queja al rey. El rey le dijo: según la ley, no puedo hacer nada por ti y no tengo más opción que tomar sentenciar en contra de ti, puesto que no tienes nada por escrito, no tienes testigo y no tienes evidencia. Sin embargo, si estás diciendo la verdad, entonces hay una manera por la cual puedes beneficiarte. Tal y tal día habrá una procesión en mi honor y el juez también estará delante de su casa y yo visitaré las calles de la ciudad. Debes estar junto a él y vendré hacia ti y comenzaré a hablar contigo y te preguntaré que por qué no has venido a verme y que no te he visto desde hace mucho tiempo. Y tú debes contestar que tuviste algunos problemas y que por ello no pudiste venir. Y por tanto, esto es exactamente lo que el hombre hizo, y el día de la procesión se colocó junto al juez. Cuando el rey llegó, en lugar de hablar al juez, comenzó a hablar a este hombre, y el rey le dijo que no le había visto desde hacía mucho tiempo. El hombre le habló de sus viajes y el rey le preguntó por qué no había venido a visitarle tras llegar. El hombre le contestó que estaba teniendo algunos problemas y que necesitaba hacer una colecta. El rey le dijo: no, deberías haber venido a visitarme y debes siempre venir a visitarme primero. Cuando pasó la procesión, el juez le dijo al hombre: señor, escúcheme. Viniste el otro día y mencionaste que me habías confiado con algo. Me he vuelto ya muy viejo y mi memoria no me sirve bien. Por ello, por favor, dígame algo sobre ello para que pueda recordarlo. El hombre repitió lo mismo que le dijo el día anterior al casi, y el casi le dijo: oh sí, fue tal y tal tipo de bolsa que te pertenecía. Está aquí, puedes recogerlo. El juez entonces recogió el dinero y se lo dio. El Mesías prometido solía narrar esta historia y decir que uno no debe temer de la oposición del mundo. Incluso el general más poderoso solo te puede atacar con una espada o con balas. Sin embargo, todo esto pertenece a Dios. Si Él decide que uno no debe dirigir su ataque en esa dirección, ¿acaso quién puede hacerlo? Por lo tanto, una persona debe convertirse en amigo de Dios Todopoderoso y debe amarle. El temor y la violencia no van a conseguir nada. Solo el único camino correcto es consagrarse a la voluntad de Dios y debe ir en la dirección en la cual Dios le indique. ¿Cuál es el ejemplo de un verdadero creyente? El Mesías prometido solía comparar esto al ejemplo de un verdadero amigo. Dijo que había un hombre rico y su hijo tenía algunos amigos que eran matones. Su padre le dijo a su hijo que no son tus verdaderos amigos y simplemente vienen por sus propios motivos egoístas y ninguno de ellos es verdaderamente leal a él. Sin embargo, el hijo le contestó a su padre que parece que nunca has tenido la oportunidad de tener verdaderos amigos, y esto es por lo cual me estás dando este punto de vista sobre todo el mundo. Mis amigos no son así, son muy leales y están dispuestos a sacrificar su vida por mí. Su padre de nuevo trató de explicarle que los verdaderos amigos son muy difíciles de encontrar y a lo largo de toda su vida solo encontró un verdadero amigo. Pero su hijo permaneció firme en su punto de vista. Un día el hijo pidió al padre algo de dinero, pero su padre le dijo que no iba a tolerar sus gastos y que debería preguntar a sus amigos, pues él no tenía nada para darle en ese momento. El padre en realidad estaba tratando de crear una oportunidad para que su hijo pudiera poner en prueba a sus amigos. Cuando su padre rechazó darle dinero y también sus amigos escucharon esto, dejaron de quedar con él y socializar con él.
Finalmente se sintió muy molesto y decidió que él iba a ir y buscar a sus amigos él mismo. Donde quiera que fuera, los amigos le daban un mensaje de que no estaban en casa, no podían quedar con él, o que estaban enfermos y no podían quedar con él. Pasó todo el día vagando por la ciudad, pero ninguno de sus amigos fue a verle. Cuando volvió a casa por la tarde, su padre le preguntó: ¿acaso qué ayuda te han dado tus amigos? Él contestó: nada, son todos deshonestos e hicieron todo tipo de excusas. El padre entonces le dijo: ¿acaso no te dije que ninguno de ellos es leal? Es bueno que has experimentado esto por tu cuenta. Ahora ven, te voy a presentar a mi amigo. Fue a un lugar que estaba cerca, donde su amigo servía como un oficial de policía, y los dos llegaron a su casa. Llamaron a la puerta y escucharon una voz por dentro diciendo que estaba a punto de salir, pero nadie salió, a pesar de permanecer ahí durante mucho tiempo. El hijo comenzó a pensar todo tipo de cosas y dijo a su padre: «Padre, parece como si tu amigo es igual que mis amigos». El padre le contestó: «Espera un poco más». Tras un buen rato, abrió la puerta y salió con una espada colgada de su cuello, una bolsa pequeña en una mano y cogiendo la mano de su mujer en la otra. Tras abrir la puerta, dijo: «Perdóname por haberte causado la molestia y tardar tanto en abrir la puerta. La razón por la que me he retrasado es porque cuando llamaste me di cuenta de que hoy debe pasar algo serio, pues has venido tú mismo. Si no, podrías haber enviado a un siervo». Iba a abrir la puerta, pero vino a mi pensamiento en mente de que quizás estás en alguna dificultad y por tanto traje estos 3 cosas: una espada, una bolsa con 100 rupias que he guardado a lo largo del año, y mi mujer en caso de que necesitaras algún tipo de ayuda. La razón por la que me retrasé es porque esta bolsa estaba escondida bajo el suelo y tardé un rato en sacarlo. Pensé que a lo mejor tienes alguna dificultad que requiere quitarle la vida a alguien, y por eso cogí esta espada para que si necesitas mi vida te la pueda ofrecer a ti también. Además, pensé que a pesar de que eres un hombre rico, puedes tener algún problema en el cual has perdido dinero, y por eso puedo ayudarte con este dinero. Por eso traje esta bolsa. Luego pensé que, puesto que una persona puede ponerse enferma, quizá alguien en tu casa se ha puesto enfermo. Por eso he traído a mi mujer para que ella pueda ayudar. El hombre rico respondió: «Mi amigo, en este momento no requiero ninguna ayuda y no tengo ninguna dificultad tampoco. Solo he venido para darle una lección a mi hijo». El Mesías prometido dice que esto es la verdadera amistad, y uno debe tratar de formar una amistad como esta con Dios Todopoderoso, que esté dispuesto a sacrificar su vida, su riqueza y toda su posesión, al igual que los amigos que escuchan en ocasiones a sus amigos y a veces hacen a sus amigos escucharles a él. Similarmente, es la responsabilidad de un hombre de sacrificarse en el camino de Dios Todopoderoso con un corazón satisfecho y verdadero. Dios el Todopoderoso escucha tantas de nuestras demandas. Nos beneficiamos de las bendiciones que nos ha concedido día y noche. Utilizamos las cosas que Él ha creado para nuestro placer y confort. ¿Qué derecho tenemos de buscar beneficio de tantos beneficios? Dios Todopoderoso cumple tantos de nuestros deseos, y si en una ocasión algo ocurre en contra de nuestro deseo, observad cómo la gente se siente desolada por Dios el Todopoderoso. Una verdadera relación es aquella que en dificultad y en comodidad, en ambas condiciones, hay estabilidad. No debe haber diferencia en ello. Por lo tanto, aquellas personas que no cumplen con su responsabilidad y en las oraciones deben analizarse. Aquellos que no dan preferencia a la fe sobre el mundo material deben analizarse. Aquellos que han venido aquí debido a la Ahmadiyya y sin embargo tras llegar han olvidado que han obtenido su ciudadanía a través de la Ahmadiyya, pues debido a esta razón deben adelantarse y servir a la comunidad en todo lo posible, pero olvidan esto y en ocasiones comienzan a sacar objeciones. Estas personas no son buenos adoradores ni son leales.
La lealtad es, como ha declarado el Mesías prometido, que en momentos de dificultad y comodidad, en momentos de dificultad y confort, en ambas situaciones deben establecer un alto, deben estar siempre mostrando cualidades altas. Uno debe estar siempre bajo el umbral de Dios y estar dispuesto a sacrificarse por su causa. Justo ahora he relatado una anécdota sobre los profetas y los siervos de Allah el Todopoderoso y aquellos que cumplen con los derechos de su amistad. ¿Cómo podemos aplicar esto aquí? El segundo Jalifa ha presentado de manera muy bella e interesante esto diciendo que donde hay amor no se necesita demostración o prueba. En esta circunstancia el hombre declara su obediencia sin dudar. Luego piensa cómo cumplir con la orden. Esta es la condición de los profetas. Cuando la primera palabra de Dios Todopoderoso se revela, entonces hay tanto amor por Dios Todopoderoso en sus corazones que no piden ningún tipo de prueba. Cuando la voz de Dios llega a sus oídos, no dicen, oh nuestro Señor, ¿acaso te burlas de nosotros? ¿Cuál es nuestro estado en comparación a este trabajo? En lugar de ello, dicen, oh Señor nuestro, sí, muy bien, y se preparan para el trabajo y después piensan qué pueden hacer. Esto es lo que el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, hizo, y esto es lo que el Mesías prometido, la paz sea con él, hizo aquella noche en la que Dios le dijo, levántate y prepárate por la guía del mundo, para guiar al mundo. Y se levantó inmediatamente. Después Azur empezó a pensar cómo podía completar este trabajo. Por ello, hace 50 años de hoy, refiriéndose a los 50 años de aquella época, es decir, 126 o 127 años desde hoy, el segundo Jalifa dice que hace 50 años, esta noche histórica que demostró ser una poderosa táctica para la selección futura del mundo, fue elegida como la noche y el día del nuevo mundo. Si tuviéramos que concebir cómo sería aquella noche, entonces nuestros corazones percibirían esta felicidad desde un punto de vista distinto. ¿Cuántos de nosotros reflexionamos sobre el hecho de que esta felicidad se ha concedido a ellos como resultado de qué cosa? Es decir, aquellas personas que tomaron el pacto de alianza con el Mesías prometido, esta felicidad se les concedió a ellos debido a algo. Mucha gente ha fallecido esperando al Mesías prometido, pero aquellos que le aceptaron piensan que este día la felicidad, la alegría, el éxito y la prosperidad se les concedió como resultado de ese momento. Dios le dijo al Mesías prometido que se levantara para la guía del mundo y él contestó, oh Señor mío, estoy listo. Esta fue la lealtad, el verdadero amor que Dios aceptó y le concedió su misericordia y su gracia. El lamento, o sea, el llorar y el reírse son muy alejados de la grandeza de Dios. Dios no muestra estas emociones. Sin embargo, estas emociones se expresan en conversiones y en palabras de amor. Como menciona el dicho del santo profeta, que Dios Todopoderoso se sintió muy agradecido y sonrió cuando un compañero fue amable con sus invitados. Por ello dice que si fuera posible que Dios se riera o sonriera y llorara, entonces cuando Dios dijo al Mesías prometido que te elijo para la reforma del mundo y se levantó inmediatamente y no pensó por un segundo que cómo voy a cumplir con este trabajo, si en ese momento hubiese sido posible para Dios llorar, entonces estoy seguro que Dios hubiese llorado. Y si hubiese sido posible para Dios sonreír, entonces ciertamente hubiese sonreído por el
la declaración absurda de esta persona débil que se enfrenta al mundo entero y hubiese llorado por la pasión de amor que este alma solitaria había expresado por Dios. Este es la amistad sincera que Dios había aceptado, y este es el tipo de amistad que también es beneficial para el mundo. Entonces menciona el incidente, la anécdota de dos amigos que ya he narrado sobre el hombre pobre y el hombre rico. Luego dice que desde la perspectiva del mundo este es un ejemplo magnífico de amistad, el que se ha citado anteriormente. El hombre no puede vivir sin una conmoción severa en su corazón tras ser testigo de estas emociones, pero la expresión de esta amistad no tiene comparación con la amistad que los profetas muestran hacia Dios. Hay dificultades en cada paso de esta amistad. Los sacrificios se deben ofrecer en cada paso que damos. Debemos enfrentarnos a dificultades en cada paso de esta amistad. Por ello, la respuesta de los profetas a los dioses es similar o incluso mejor que la respuesta que el hombre pobre le había dado al hombre rico. Sin duda, si alguien analizara esto y lo analizara racionalmente y con lógica, entonces vemos que el acto de esta persona pobre es digno de burla, puesto que esta persona rica tenía muchos sirvientes. ¿Acaso qué servicio le iba a dar su mujer? Igualmente poseía grande riqueza. ¿Qué beneficio iba a darle una bolsa de 100 o 150 rupias? Y además tenía muchos guardas de seguridad. ¿Qué beneficio iba a darle su espada? Sin embargo, debido al amor por su amigo, no pensó: ¿qué beneficio va a darle mi espada? ¿Qué beneficio va a darle la minúscula cantidad de dinero? ¿Y qué servicio podrá darle mi mujer? Su único pensamiento fue que debo darle todo aquello que yo posea. Así que el sentido común no funciona en los momentos en los cuales la inmensa pasión del amor se genera. El amor ignora el sentido común y la consideración, y el amor se llega a encender a sí mismo. Cuando los polluelos son atacados por un águila, la gallina les reúne a sus crías para protegerles bajo sus alas. A veces el amor nos hace hacer ciertas cosas que el mundo tacha de locura, pero en realidad la locura es más preciada que toda la sabiduría del mundo en esta circunstancia, y toda la sabiduría del mundo se puede sacrificar por esta acción loca, porque la verdadera sabiduría es aquella que se genera a través del amor. Esto es algo que debemos recordar, que la verdadera sabiduría es aquella que se genera a través del amor. Incluso cuando el profeta escucha la voz de que Dios, el creador de los cielos y la tierra, Dios, el creador del honor y la grandeza, aquel que hace que los reyes se convierten en pobres y que los pobres se conviertan en reyes, Dios, el que establece los gobiernos y aquel que destruye gobiernos, Dios, el que concede riqueza y quita riqueza, Dios que concede formas de sustento y los elimina, Dios, el maestro de cada partícula en los cielos y la tierra y del entero universo. Este Dios llama a una débil persona diciéndole: estoy necesitada de tu ayuda. Aquella persona débil no utiliza su sabiduría, no dice: su santidad, ¿qué estás diciendo? Su santidad, necesitas ayuda. Oh Allah, necesitas mi ayuda. Su santidad es el maestro de los cielos y la tierra. Yo soy pobre y débil, ¿cómo puedo ayudarte? Él no dice esto. En lugar de ello, se prepara con su débil cuerpo y dice: yo estoy a tu servicio, yo estoy a tu servicio, yo estoy a tu servicio. ¿Quién puede analizar las profundidades de estas emociones aparte de esa persona que ha recibido una porción de este amor? Como he mencionado anteriormente, 50 años antes, hace 50 años de la época del segundo Jalifa, es decir, hace 126 años, el mismo Dios lanzó de nuevo su voz y le dijo a una persona viviendo a Qadian en seclusión, le dijo: estoy en necesidad de tu ayuda, he sido humillado y en el mundo nadie recuerda mi nombre, no tengo honor, ni amigos, ni ayudantes. Oh, mi siervo, ayúdame. Esta persona no considera quién está diciendo esto y a quién se está dirigiendo.
Su razonamiento no le hizo decir que aquel que me llama es el Todopoderoso y cómo puedo yo ayudarle. Su amor por él encendió un fuego en su corazón, es decir, cuando recibió el mensaje de Dios el Todopoderoso, su amor por Dios encendió un fuego y se levantó con pasión sin nada y dijo: oh Dios mío, oh Señor mío, estoy a tu servicio, oh Señor mío, estoy a tu servicio, oh Señor mío, yo salvaré a la fe de la destrucción. Por ello, actualmente declaramos aceptar a la persona que falleció en el amor de Dios Todopoderoso, aquel que se elevó aceptando la alianza de promover el mensaje de Dios Todopoderoso en el mundo. Actualmente declaramos estar en el BET, en el pacto de alianza del verdadero siervo de Dios y del querido profeta de Dios, Hazrat Muhammad, la paz y bendiciones sea con él. Hoy, si creemos en el pacto de Dios Todopoderoso se ha cumplido en el advenimiento del Mesías prometido y según la profecía del santo profeta, que se ha cumplido, y el Islam ha entrado en una era de su segunda creación y que ahora alcanzará todos los rincones del mundo a través del Mesías prometido. Si hemos tomado este pacto de alianza del Mesías prometido, de que vamos a ayudarle con su trabajo, entonces también debemos avanzar diciendo labbaik, es decir, espero el mandamiento de Dios con toda nuestra capacidad, ya sea más o menos, y con todo aquello que poseamos. Debemos expresar nuestro amor hacia Dios Todopoderoso y su mensajero y su Mesías. Debemos realizar transformaciones puras en nuestra condición interna. Debemos elevar el estándar en nuestras lealtades. Similarmente, debemos estar dispuestos a cualquier sacrificio, como aquel pobre amigo que estaba dispuesto a realizar cualquier sacrificio por su amigo rico. Que Dios del Todopoderoso nos permita hacer esto. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله